académicos, pero también estudiantes, egresados, estudiantes, etcétera, que fue fundado en 2006, ya tiene muchos años de trayectoria en la universidad, y es una comunidad de académicos para promover la investigación, promover trabajos académicos, conferencias también, participar en eventos, etcétera. Y es una comunidad de esta Universidad Ibero León. Sobre todo pues, se ocupa de todo tipo de temas sociales, pues eso se llama desigualdad social, pero también derechos humanos, etc. Cada semestre lanzamos ahorita lo estoy coordinando yo, aunque pues, tiene una larga trayectoria, y pues cada semestre lanzamos una convocatoria para quien esté interesado realmente en la investigación, en aprender de los proyectos de los demás, en armar algunos también, pues a participar. Entonces, el semestre pasado, el año pasado, de hecho, hicimos un evento tipo aquí con la biblioteca, sobre el 68, justo fue por ahí del 2 de octubre, los 50 años de la matanza de Tlatelolco, y ahora decidimos pues, hablar de este tema que es controvertido, es muy amplio, no se va a agotar, por cierto, aquí, esta es una primera premisa, simplemente se van a dar algunos puntos, algunos elementos importantes de esto, y vamos a intervenir 4 integrantes del cuerpo académico: Lupe Fernández, Otón Partido, Victoria Falcón, cada quien con un tema bastante puntual, preciso. Victoria nos va a hablar de la cuestión de la migración de los venezolanos en el exterior, pues Otón Partido nos va a hablar de la cuestión política, la posición también que ha mantenido México, por qué ser neutral, por qué no, Lupe de políticas públicas, y en mi caso va a ser una introducción sin desesperarnos, como de 15-20 minutos, para entender de dónde viene históricamente el problema que hoy llamamos así la crisis de Venezuela. Aunque sabemos que son múltiples crisis, es un problema muy complejo, es político, es social, es económico, y entonces hay que comprender la historia. En esto yo tengo acá una pequeña presentación, son 6 diapositivas, va a ser solo una guía, no es una clase, este es un diálogo, entonces contamos con que la segunda parte tengamos pues preguntas, dudas, cualquier inquietud que tengan se puede presentar acá, porque por eso el tema se conoce mucho por los medios, poco quizás en la academia o en términos históricos como más puntuales, y pues deja mucho que debatir. Entonces, sin más, paso a presentar brevemente la primera parte de la historia, que es como la parte más antigua, los antecedentes, y luego quizás ahondando un poquito más en los últimos, que será 5 años por lo menos, ¿no? Pero veamos rápidamente esto. Empiezo con aclarar que Venezuela, también como parte de la mayoría de América Latina, ¿no? País ex colonia española, también tiene la independencia también en el siglo XIX, como México, y procesos parecidos al resto de América Latina, en cierto sentido, con caudillismo, presencia de caciques, y básicamente una secuencia de dictaduras, alternadas periodos civiles, dictaduras militares, de caciques, hasta ya bien entrado el siglo XX. La más conocida es la de Juan Vicente Gómez, que inspiró también la obra de García Márquez, el libro El otoño del patriarca. Cuando se habla del otoño del patriarca, en general se recuerda al dictador venezolano de esta época, y es en esa época, años 10, años 20, que se descubre el petróleo. Hemos oído hablar hasta la fecha de país petrolero. Venezuela se vuelve rápidamente el primer exportador mundial de petróleo en los años 30 del siglo pasado, y luego ya el segundo productor de petróleo después de Estados Unidos en esa época. Entonces, primera cosa, empieza a depender su economía bastante y de manera preponderante del petróleo. Por eso se le llama, ya después, rentismo petrolero y enfermedad holandesa. Enfermedad holandesa es cuando un país depende básicamente o prioritariamente de un producto de materia prima. Puede ser el petróleo, pero pueden ser otros minerales, el gas, puede ser un producto agrícola, etc., ¿no? Eso causa ciertos problemas que históricamente en Venezuela se repiten. Los tenemos hasta hoy, pero los han tenido también en otras épocas con otras políticas y otros gobernantes, ¿no? Entonces, simplemente para decir, el siglo XX es dominado por un pacto
de las oligarquías y de dos partidos en Venezuela que se alternan en el poder, del 58 a 1998, que es cuando toma el poder Hugo Chávez, ganando las elecciones presidenciales. Entonces tienes 40 años de relativa estabilidad política, con dos partidos. Podemos asimilarlo así, muy burdamente, al periodo del, digamos así, del partido único en México, ¿no? Como una estabilidad oligárquica de grupos de poder por un periodo prolongado, o sea, del PRI, ¿no? En el siglo XX. Venezuela entra en la Organización de Exportadores de Petróleo, la OPEP, con países, en su mayoría países de Medio Oriente, y básicamente entra también en los años 80 en una fase de política económica neoliberal, en que empiezan las privatizaciones, liberalizaciones, y baja el precio del petróleo, y se genera un evento que sí hay que tener en cuenta hasta la fecha de hoy, que es el Caracazo. Es decir, el descontento popular, y luego suben los precios de las gasolinas, empieza a generar protestas espontáneas en las calles, y se dan unos días de represión gubernamental muy dura, en que mueren entre 300 y 3.000 personas. Es decir, las estimaciones de la matanza son muy diferentes según la fuente de gobierno y las organizaciones de activistas o los presentes, ¿no? Digamos, otras organizaciones de derechos humanos. Ese descontento popular con las políticas neoliberales y con un sistema que ya llegaba al final de ese pacto oligárquico que lo había mantenido, pues lleva a algunos sectores militares a intentar un golpe de Estado. Son dos en 1992. El intento más conocido es el del grupo del teniente coronel Hugo Chávez, que intenta dar un golpe, no funciona, o sea, no obtiene, digamos, la masa crítica militar para conseguir el golpe, son detenidos, pero ahí Chávez aparece en televisión y se vuelve muy popular por su discurso, efectivamente, que llega a las masas. Entonces, aún estando en prisión, ya es muy popular. En el 94 es amnistiado junto con su grupo, y de ahí es el movimiento bolivariano revolucionario, es un simpatizante del experimento cubano, de la experiencia cubana con Fidel Castro, y logra ganar las elecciones en 1999. En 98 gana y en 99 ya se instala como presidente y convoca una asamblea constituyente y empieza un proceso de cambio institucional, económico, social, político, que dejó muchas, efectivamente, generó muchas expectativas y esperanzas, tuvo sus logros, sus éxitos, tuvo sus desaciertos, y también nos conduce a la situación actual de alguna manera, pero que se le llama, no lo puedo exponer aquí, ya pasamos a la otra, pero aquí pueden ver más o menos los hitos de lo que estoy diciendo: el socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana, siendo la revolución bolivariana inspirada en la ideología o las ideas de Simón Bolívar, uno de los libertadores de Sudamérica, entonces patriotas, ¿no? Podría coincidir de alguna manera con San Martín en Argentina, con pues Morelos, Hidalgo en México, que empiezan el proceso de rebelión de independencia de España. Entonces es la idea de la patria grande, de crear una patria latinoamericana, la integración de Sudamérica, por lo menos, y de América Latina. Entonces una visión como patriótica, antiimperialista, sobre todo antiamericana, y nacionalista de alguna manera. El otro eje, el socialismo del siglo XXI, es un proyecto político, pero también es una ideología, que es redistributiva de la riqueza, es la parte social y socialista de empoderar poderes populares y una economía social en el país. Entonces, para pasar, el periodo de Chávez es muy intenso, serían muchísimos datos, etc. Aquí voy a pasar porque el chiste es que después dialoguemos, haya preguntas, etc. Hay periodos de desencanto y periodos de entusiasmo por parte de la política mundial y sobre todo de la izquierda mundial por lo que está pasando en Venezuela. Por eso se radicaliza mucho el tema y hay mucha discusión, que fue un referente político de una época en América Latina en que con diferentes grados se afirmaron gobiernos llamados progresistas de tipo
más socialdemócrata o hasta más radicales, más socialistas, etcétera, pero de diferente índole en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Chile, etcétera, ¿no? Entonces, pues es compatible totalmente con lo que ocurría en el continente, y entonces también desde Europa se empezó, y Estados Unidos, a ver mucho lo que pasaba en América Latina como laboratorio experimental. Entonces, sin estar leyendo todo, básicamente la renta petrolera que mantenía parte de la economía de Venezuela, pues se redirecciona en esta época hacia sectores que antes nunca habían sido beneficiados. O sea, sectores populares a través de programas sociales llamados las famosas misiones, a través de políticas redistributivas, de ampliar la cobertura en salud, educación y diferentes programas sociales beneficiados por la gran pujanza económica de esta época, que se relaciona con una subida fuerte y paulatina, también dependiendo del año, pero una subida constante de los precios del petróleo y todavía de las exportaciones petroleras de Venezuela. Una cosa que no mencioné antes, hubo un intento de golpe de Estado que duró 3 días contra Hugo Chávez por parte de sectores de la oposición, sobre todo empresariales, en 2002-2003. Esto es importante porque ya desde entonces había manifestaciones en la calle, intentos de golpes de Estado contra el gobierno, digamos, del Partido Socialista Unido de Venezuela y de Chávez, etc. Por otro lado, el proceso político sigue y se crea la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, que escuchamos mucho en estos días, porque pues hasta la fecha es el más grande aglomerado de la oposición, es como una alianza de muchos partidos, pero también los partidos de la izquierda se juntan con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta estas fechas, que es 2012, Chávez puede volver a postularse. Hasta su muerte, que es en 2013, ha ganado 19 elecciones de 20 con un sistema confiable, o sea, considerado confiables por la comunidad internacional y los observadores. La que perdió fue una reforma constitucional en que quiso cambiar de nuevo la constitución, y en 2007 perdió el referéndum. Entonces se mantuvo la constitución del 99, que hoy en día también la oposición reconoce como una constitución válida y la invoca cada vez que está tomando medidas de protesta o declaraciones. Entonces rechazaron ese cambio. Lo que sucede a partir del 2013 es que muere un líder carismático del país, que tiene claroscuros, también no es simplemente el crecimiento económico y todo, hubo altibajos, ahorita lo vamos a ver, hubo momentos de protesta importantes y también de represión con Chávez, ¿no? Pero pues a su muerte se vota otra vez para sustituirlo y gana su delfín o su segundo, que era el vicepresidente Maduro, que ya había sido canciller, había tenido una carrera política dentro del oficialismo o chavismo. Oficialismo es el partido del gobierno. Entonces gana contra Enrique Capriles, que es uno de los líderes también hoy conocidos de la oposición. Esta es la economía de Venezuela, el Producto Interno Bruto, rápidamente, así solo como va, ha tenido muchas fluctuaciones, una punta en 2013 y ya empieza a bajar. Empieza a bajar no solo por la cuestión del petróleo, pero también por eso tiene cierta prevalencia la cuestión del 2013, hay una punta, normalmente 6 meses después de que baja mucho el precio del petróleo, un país que exporta casi puro petróleo, porque depende mucho en exportaciones de petróleo, la economía es diversificada, tiene sector privado fuerte, sector público, pero la exportación de Venezuela es del 90% de petróleo, entonces sí depende bastante. Empieza a bajar, al bajar esto, bajan los recursos que el Estado estaba efectivamente redistribuyendo con diferentes programas sociales. Ahora la crisis, pasemos a la parte actual. Igual no voy a leer propiamente todo, pero de ahí se entiende y vemos qué sucede. Maduro entonces empieza con ese momento de que empieza a bajar los precios, menos recursos económicos, y entonces se emite más deuda, más moneda impresa,
y empieza a aumentar en este sentido la inflación. Pero veamos un poco la parte política, ¿no? Para ya lo económico podemos verlo después con los compañeros. Empieza una estrategia más violenta por parte de la oposición para sacar a Maduro del poder. Entonces, en 2014 se da lo que se llama el movimiento de la salida. No se puede hablar solo de la oposición venezolana porque está compuesta por corrientes y diversidades incluso fuertes, ideológicas. Entonces hay una parte que apoya la salida, como Leopoldo López, del Partido Voluntad Popular, que es un ala más extrema, y hay partes que no totalmente apoyan esa estrategia pues de protesta fuerte en las calles para desestabilizar y para pedir que se vaya el presidente, ¿no? Más o menos, en síntesis. En esa época es cuando empezamos a oír, ahora a lo mejor ya quien sigue las noticias hoy los escucha todo el tiempo, hablar de guarimberos y colectivos. Los guarimberos son las barricadas y son grupos a veces armados, podríamos decir simpatizantes de la oposición o de oposición, en esas manifestaciones que bloquean barrios enteros. Entonces podríamos decir del lado de la oposición de derecha. Y por el lado del gobierno hay grupos de colectivos. Los colectivos no son eso que se conoció hasta ahora. Los colectivos son grupos que desde los años 60 trabajan en los barrios. ¿Cómo entendemos aquí un colectivo, un grupo de personas? Hay una fase durante el chavismo en que una parte de estos colectivos en los barrios, en las periferias, se politizan e incluso se arman. Se vuelven como pequeños grupos de autodefensas, algunos tipo paramilitares, y otros empiezan a intervenir en las marchas. Pero no es lo mismo hablar de los colectivos de Venezuela, en el aspecto positivo que han tenido, y los colectivos armados que sí está comprobado que en ocasiones han intervenido haciendo víctimas mortales en las marchas. Pero para distinguirlo, pues lo puse aquí. El año siguiente, la Mesa de Unidad Democrática, la oposición, gana las elecciones no presidenciales, queda Maduro, pero las parlamentarias. O sea, obtiene, según los resultados, en diciembre de ese año, 2/3 partes del Congreso, la Asamblea Nacional. Esto le permitiría cambiar muchas cosas, incluyendo la Constitución, pero podría, pues, aparte de hacer leyes, también podría cambiar el Tribunal Supremo de Justicia, tendría efectivamente el poder de bloquear Maduro, el presidente, durante unos años y quizás luego escalar para ganar la presidencia a partir de la mayoría de la Asamblea Nacional. Lo que pasa de acá en adelante son graves conflictos entre instituciones del Estado, algunas, la Asamblea controlada por la oposición, y otras como el Tribunal Supremo y el gobierno, el Ejecutivo, controlado por Maduro y por, digamos, la cúpula del partido de gobierno, ¿no? Del PSUV. Primero, el gobierno denuncia irregularidades. Estas son comunes en países de América Latina. Aquí lo que pasa es que inmediatamente esas denuncias de irregularidades electorales que llevaron a ganar la multa no son demostradas, es decir, no hay un juicio que termine y dice sí hicieron fraude, pero mientras se decide, el Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado por el partido de Maduro, como que suspende la Asamblea Nacional y dice, hay tres diputados de Amazonas que fueron elegidos irregularmente, entonces ellos no se pueden presentar en la Asamblea, sino entras en desacato y voy a anular todos tus actas y leyes. Los diputados se presentan, también es un forcejeo político, la oposición dice, no, ellos son regulares, vienen, se presentan y entonces son suspendidos y la Asamblea es declarada en desacato. O sea, prácticamente desde 2016 ganaron, pero no opera. Y bueno, se dice políticamente, ¿no?, que le bloquearon esa mayoría de 2/3 partes a la oposición. Hay muchos argumentos jurídicos, muchos detalles ahí que quien estudie Venezuela debería profundizar. No va a dar tiempo aquí si es legal o no lo que se hizo, pero sí hay fuertes dudas porque el Tribunal Supremo no es neutral. Y entonces, aunque tome una decisión según derecho, siempre hay una reivindicación política ahí que se le puede decir que no operó así correctamente. Entonces,
está suspendida la Asamblea Nacional, el gobierno gobierna con decretos de parte de Maduro y el que gobierna realmente es el Tribunal Supremo, que es el Poder Judicial Supremo, la Corte Suprema. Realmente es el que bloquea 27 iniciativas de la Asamblea Nacional, a veces las declaras nulas, a veces inconstitucionales, y pasaron 2 o 3 en ese año, iniciativas del Congreso. Entonces hay un conflicto de poderes que no deja avanzar. Empieza incluso un diálogo, estaba ahí, ya el tercero creo que ya era, el diálogo oposición-gobierno, entonces no es novedad lo que está pasando ahora, es casi cíclico ya en los últimos años. Ahora, sin leerlo todo, en 17, 3 años después de la estrategia fallida, pero que desestabilizó mucho de la salida, se dan otras protestas porque oficialmente el Tribunal Supremo, o sea, el Poder Judicial, asume las funciones del Parlamento. O sea, dice, ya estás en desacato, pasó este año y yo ya soy el legislador. Y entonces ahí empiezan protestas que quita el fuero a los parlamentarios, o sea, ya desconoce el Parlamento. Hay quien desde este momento empieza a hablar de autogolpe, cuando un poder del Estado elimina el otro y se queda con todo. Pero también hay un debate sobre eso. La cosa es que lo mediático empiezan a disparar palabras políticas así sin tanto. Pero pues al final nace un grupo de países de América Latina. México ya salió de ese grupo, pero hacía parte del grupo con Canadá, 14 países del grupo de Lima, para presionar en ese sentido a que regresen los poderes del Parlamento en Venezuela, y condenan el hecho de que Maduro convoca una asamblea constituyente. En 2017 Maduro dice, bueno, la asamblea no está funcionando, profundicemos el proceso político nuestro y hagamos una constituyente. Ya desde esa elección empiezan cuestionamientos sobre el voto pues para la asamblea y la manera en que se dio. La oposición renuncia a participar a ese voto y la constituyente toma prácticamente los poderes del Parlamento después. O sea, ¿cómo lo hace? Dice, ¿cómo es posible que tome los poderes? Pues porque el Ejecutivo es respaldado por también la parte militar del país, etc. Entonces es difícil que la Asamblea... Ya casi concluyo. En 2018 hay elecciones presidenciales de nuevo, anticipadas por Maduro, y gana. Pero también una parte de la oposición no participa o es inhabilitada de alguna manera. Y se da todo lo que ahorita conocemos más hasta la actualidad, que es una crisis económica y de migrantes en este sentido. En 2019, ya para acabar, es la última, sin pasar a todos los detalles, pues lo principal, el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Juan Guaidó, en enero declara ser él el presidente, se autoproclama presidente, desconociendo a Maduro y la elección del año anterior en que ganó Maduro, alegando varias acusaciones contra esa elección. Entonces ya el presidente, según una parte del país, es Guaidó, y él invoca algunos artículos de la Constitución para hacerlo, y una parte de la comunidad internacional, países poderosos en general, como Estados Unidos, la Unión Europea y otros, aceptan, reconocen a Guaidó. También hay otros tantos que reconocen a Maduro, aunque eso casi no se dice, pero digamos así, empiezan sanciones económicas contra Venezuela, y está en febrero el caso de la ayuda humanitaria, que fue un instrumento político de Estados Unidos, era una ayuda mínima realmente para cruzar de Colombia a Venezuela, en que también Guaidó quiere que pase esa ayuda humanitaria. Por eso ya son noticias más recientes que igual han escuchado. Y finalmente el 30 de abril empieza con el último capítulo, que es en un video junto a Leopoldo López, otro opositor que estaba encarcelado desde el 2014, que promovió la salida, pero también se considera preso político, él se declara preso político. Pide a los militares levantarse y al pueblo bajar a las calles contra Maduro. O sea, hay una escalada
que podemos hacer el debate y decidir, pero es para el oficialismo y para parte de la comunidad internacional es un intento de golpe de Estado. Tiene muchas de las características. Para la oposición es combatir contra una usurpación de Maduro. Ven cómo está polarizado y cómo es difícil definir cada una de estas. También empiezan diálogos que hasta la fecha no han dado resultados en Noruega con países mediadores. Ya son 3 mecanismos que se dieron, uno de la Unión Europea, uno de Uruguay, México y otros países de América Latina, y uno de Noruega ahorita con Suecia. Ya va a visitar en estos días Michelle Bachelet, que es Derechos Humanos de la ONU, el país en que en estos años sí se han multiplicado las denuncias, los casos de graves violaciones a derechos humanos. Entonces, bueno, la parte de Iván Patiño, por eso tomé un poquito más, porque estaba otro ponente, no pude estar aquí hoy, era esta de los factores geopolíticos, sin explicarlos todos, que es muy difícil. Son alianzas que se han forjado, las cubiertas alianzas sur-sur, o cooperaciones entre países de América Latina y Rusia, China, Turquía, Irán, un poco dejando al lado de alguna manera Estados Unidos, Canadá o Europa. Entonces está un eje de países que apoyan a Maduro y eje de países que apoyan a Guaidó, que serían los azules. Y algunos que se declararon, y ahí nos va a hablar después Otón, de alguna manera neutrales o a favor de un diálogo entre las partes sin tomar posición por uno u otro lado. Entonces hay bloques, el ALBA es el bloque que promovió desde la época de Hugo Chávez, un bloque de integración de América Latina, los países petroleros de OPEP, y por un lado básicamente Cuba, China y Rusia como potencias del Consejo de Seguridad de la ONU, en contra de Estados Unidos, de alguna manera, y países de América Latina del Grupo de Lima, como Brasil, Argentina, Perú, etc. Entonces esto es un poco el factor geopolítico, y cómo también se explica, pues Venezuela, y con esto cierro, es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, estimadas, que supera Arabia Saudita, Canadá, etc. Además de reservas de oro, de otros metales que se usan en la tecnología como el coltan o coltán. Y entonces la cuestión de recursos naturales y geopolítica se superponen, o más bien son parte una de la otra, en el conflicto, que se ha vuelto de alguna manera un conflicto todavía no armado, por suerte, pero ya de dimensión internacional, no solamente interna. Entonces yo lo dejaría así, pero pues, lo dejo ahora a los compañeros. Va Otón, Otón Partido de la Paz. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera desarrollar un argumento que tiene que ver con que México no tiene por qué optar por 2 fuerzas antidemocráticas y corrompidas. Entonces, pues hay que fundamentarlo, y por eso quiero leerles este texto. Con Honduras, Venezuela ha sido el país con las tasas más altas de homicidio en el continente americano en los últimos tiempos, con 81.4 asesinatos por 100.000 habitantes. Dicha afirmación, creo que lo pueden ver mejor así, ¿verdad? Dicha afirmación debería actualizarse si contáramos con algún dato de estadística delictiva, pero el gobierno madurista suspendió la producción de esta información para ocultar la realidad, de modo que la violencia podría ser mucho peor de lo que indican las cifras en estos momentos aciagos. En una iniciativa que venía desde Chávez, la diplomacia venezolana decidió salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la multiplicación de demandas por violaciones graves del Estado. Aquel país nunca cumplió las sentencias en su contra con el argumento algo razonable que ni la CID, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la Organización de Estados Americanos tenían un papel imparcial que se podría esperar de un juzgador. Hay que proponer un ejercicio sencillo. Hay que revisar la carta de la OEA para constatar cuántas violaciones hace la institución mal dirigida por Luis Almagro a su documento fundamental. Históricamente la OEA tiene una pésima reputación, pero ni un organismo multilateral ni los supuestos profesionales que participan en él
deben ser partes de un conflicto, sino ayudar a resolverlo, ¿no? Este es un problema muy grave, porque en realidad lo que están haciendo mediante el mecanismo del Grupo de Lima y de la OEA, pues es prácticamente establecer una agenda que le quieren dictar a un país soberano, lo cual es evidentemente inaceptable. Analizar las partes en conflicto supone retos de formidable complejidad. Con su fantasmal Asamblea Constituyente, Maduro rompió el marco constitucional para sacar del juego electoral a disidentes políticos, y ya desde su antecesor formó colectivos en defensa de la revolución con minúsculas lo pondría, cuya tarea fue fortalecer estructuras paralelas, paramilitarizadas en algunos casos, para eliminar detractores y emprender acciones de mal llamada limpieza social, para controlar fenómenos de criminalidad y problemas de gobernabilidad en los barrios. O sea, era una violencia desdoblada en aparatos no institucionalizados, ¿no? Y esto evidentemente se hizo desde el chavismo para evadir la responsabilidad por violaciones a derechos humanos. El periodista Juan Carlos Zapata acuñó el término boliburguesía para designar una élite gubernamental corrompida, como un juego de palabras que designaba a los burgueses bolivarianos, que condujeron el proceso político, que sí eran acaudalados, pero sería una afrenta denominarlos de algún modo que los relacione con el libertador Simón Bolívar. Buena parte de los liderazgos han sido continuamente señalados por nexos con organizaciones criminales de drogas, por lavado de dinero en paraísos fiscales. O sea, todos los peores instrumentos de la delincuencia organizada transnacional han sido usados por la élite chavista, y eso está demostrado, y han sido incluso exhibidos por sus vacaciones en Miami y Dubái, que no solo son vacaciones, hay altos funcionarios del chavismo con cuadras de caballos en Miami, ¿no? Es una cuestión verdaderamente demencial. Aquello no tiene que ver con un gobierno de izquierda, cuyo propósito aumentado es construir una sociedad igualitaria. Es evidente que las izquierdas necesitan un deslinde claro de lo indefendible. Por otra parte, en el frente disidente las cosas no pintan nada mejor. Juan Guaidó, proyectado mediáticamente como el Obama criollo, era un auténtico desconocido, fabricado y entrenado y financiado por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Eso también está demostrado, ¿no? O sea, él fue capacitado en un grupo que se llama Canvas, que era diseñado para establecer mecanismos de insubordinación social en países que no eran del gusto de los Estados Unidos, ¿no? Eso también creo que está claramente demostrado. Desde hace tiempo la disidencia política recibe patrocinios de las instituciones gubernamentales norteamericanas, que después pueden hacer el cargo a cuenta de la riqueza petrolera, ¿no? O sea, creo que el sueño dorado de Guaidó es ser como el dirigente de la subasta de la riqueza nacional de Venezuela, ¿no? Entonces podemos ver que pues tampoco va muy bien la cosa por aquel lado. Su autoproclamación es otra variante de ruptura al marco constitucional. El joven líder sustenta su burda unción en la falta de un presidente señalado en el artículo 233 de la Constitución venezolana, que fue cuidadosamente formulado durante el chavismo ante la inminencia del deceso del gobernante que ocurrió en 2013. Pero no hay tal, el fallido golpe reciente de abril lo constató, hay ejecutivo en la persona de Nicolás Maduro, y además está apoyado por las instituciones del Estado, así sean capturadas por el oficialismo, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas y la Asamblea Constituyente, que por cierto nunca pudo culminar su proceso de promulgar una nueva constitución. Se supone que cuando se instaura una Asamblea Constituyente, pues es para cambiar el orden político a través de una constitución. Bueno, esto no ocurrió, ¿no? Bueno, pero ¿desde cuándo otras naciones pueden decidir el destino de un país soberano? Los actos de instigación de Guaidó son recurrentes. Recién afirmó que coordinaría acciones con el Comando Sur de los Estados Unidos, que es el comando militar del Pentágono, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el autoproclamado presidente esté en negociaciones con facciones militares del Pentágono? Esto me parece escandaloso, y me parece más escandaloso que ya no haya sorpresa sobre la gravedad de estas reuniones. Es una franca ilegalidad, puesto que ningún ejército extranjero puede desempeñar una función alguna que ha sido conferida por la Constitución a la Fuerza Armada Nacional. De proseguir la idea golpista, Southcom, que es el Comando Sur, se convertiría en un ejército de ocupación
cuestión que genera numerosas dudas en Estados Unidos. El madurismo tendría justificaciones legales para detener y procesar a Guaidó, pero tal acción sería una ruptura peligrosa del precario equilibrio, por eso no lo detiene, que podría materializar las amenazas de Trump hacia una acción directa. La cuestión humanitaria también es un juego de luces, sombras y muchas mentiras propaladas en los medios, poco afectos a constatar la información que publican. Creo que un problema del conflicto venezolano es que hay mucha propaganda y no necesariamente información. Creo que desde un punto de vista del manejo de medios a conflictos internacionales, pues este sería un caso de estudio. La supuesta ayuda enviada en febrero por Estados Unidos nunca pasó de la frontera colombiana. Además, es violatorio del derecho internacional proceder de esta forma. Las normas internacionales expresan que la ayuda humanitaria debe tener el aval del Estado receptor y hay muy delicadas implicaciones en que esta tarea la haga cualquier fuerza extranjera. O sea, no puede llegar cualquier ejército de cualquier lugar a un territorio nacional a imponer ayuda a la fuerza. Se necesita autorización del Estado que recibe de la ayuda, ¿no? Por ello es común que se designe para esta misión a la Cruz Roja Internacional o en su defecto algún cuerpo multilateral, siempre con el consentimiento del Estado donde ocurre la crisis. Los funcionarios de Guaidó despachan en Washington o en Panamá porque es evidente que las Fuerzas Armadas venezolanas son el fiel de la balanza y al menos el grueso de la estructura militar dirigente mantiene su lealtad al gobierno. O sea, el fiel de la balanza en este conflicto son las Fuerzas Armadas. Un tema que complica el panorama se resume en la tónica que sostienen los disidentes a Maduro y un numeroso grupo de venezolanos en el exilio que piensan que no hay nada que negociar. El no reconocimiento del oponente parece una salida engañosa. Los partidarios del proceso que inició Chávez y hoy continúa Maduro son numerosos. No podemos evadir que hay una sustancia social y política que sigue siendo chavista y que sigue apoyando a Maduro, ¿no? Esto es real. Y como se ve, pues estos grupos son factores reales de poder, ¿no? No se pueden evaporar mágicamente actores sociales relevantes. La lucha por los recursos naturales es una vertiente de primera relevancia. Como decía las gráficas de Fabricio, Venezuela podría tener reservas petroleras aún mayores que el principal productor mundial, Arabia Saudita, y ello implica una feroz competencia por incalculables recursos económicos que lógicamente disputarán las petroleras norteamericanas, investidas como una influencia decisiva en la formulación de la política exterior, ¿no? O sea, siempre que se analiza el tema de los conflictos latinoamericanos hay que ver los intereses de las transnacionales petroleras en contraposición con Rusia y con China. Es improbable que el escenario evolucione hacia una guerra convencional. Al menos el ambiguo apoyo de la Unión Europea o Canadá, Trump y sus asesores halcones podría estar condicionado a que esto no suceda, ¿no? Con pasmosa ligereza, Maduro amenazó que una intervención directa podría significar un nuevo Vietnam. Una grave advertencia si consideramos que el conflicto en aquel país surasiático causó millones de víctimas, ¿no? Entonces, evidentemente es una locura esta declaración, pues, de un dirigente que está dispuesto a incendiar su propio país. Los críticos de la negociación consideran que Maduro pretende ganar tiempo, quizá en espera de que la oposición se debilite, se desgaste o cambie milagrosamente la correlación de poder para sostenerse en el cargo los próximos 5 años, cosa que suena imposible sin antes frenar un colapso económico que ha causado más del 1.000.000% de inflación y un sistema monetario en quiebra. Lo que sí es factible y por lo tanto muy riesgoso es la paramilitarización del conflicto, si se permite usar esta expresión. Consiste en que ambos lados incrementen personal, recursos económicos y capacidades organizativas para armar grupos irregulares que pueden ser mercenarios profesionales en ambos bandos. Esta no es una historia evidentemente de buenos y malos. Agrupaciones criminales transnacionales e incluso expresiones delictivas urbanas. Ante la imposibilidad de modificar el balance de poder, una guerra de baja intensidad puede ser un recurso más rápido y útil para que los políticos de todos bandos eludan responsabilidades futuras por crímenes de lesa humanidad. Paradójicamente, ante tal panorama desesperado, la paz es la única opción.
Crear un mecanismo de apoyo multilateral en el que se busquen métodos para destrabar el conflicto y obtener compromisos de todos los actores involucrados para no complicar más la situación. Desde luego el caso venezolano muestra el tipo de análisis que se puede hacer desde las ciencias sociales y en concreto las relaciones internacionales. Es decir, no construir historias imaginarias sobre buenos y malos que no son tales, mucho menos proyectarlas sobre la situación política interna de otros países latinoamericanos con realidades muy distintas. En virtud de que los actores políticos en Venezuela tienen sus propios antecedentes de ruptura a la legalidad e intereses éticamente cuestionables, quizás es benéfico mantener una posición equidistante. No debería existir razón por la cual apoyar a una de las dos posiciones equívocas. No sé si en igual magnitud, pero a estas alturas es lo que menos importa. El conflicto ha llegado a niveles extremos de descomposición y es mejor ayudar a que la ciudadanía venezolana tome sus decisiones y dirima sus diferencias por la vía del diálogo y la construcción de acuerdos. Y por último, nada más quería mostrarles algo muy sencillo, para demostrarles que no hay ninguna contradicción en la política exterior mexicana y lo que se debe hacer. Esta es la fracción 10 de la Constitución y esta es la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2. Nuestra política exterior, contra lo que algunas personas equivocadamente piensan que es obsoleta, por supuesto que no es obsoleta. Yo creo que junto con la repartición de libros gratuitos es la única política sustentable y exitosa en el tiempo en México. Entonces, realmente si se quisiera cambiar la Constitución, pues habría que cambiar, habría que tomar en cuenta que son los mismos principios los que se establecen en la Constitución que en la Carta de Naciones Unidas. Y esto es la no intervención en los asuntos internos, ¿no? Olvidarnos del tema del reconocimiento o no reconocimiento y la solución pacífica de las controversias. A mí me parece importante que todo este proceso de paz se está derivando hacia Noruega, porque los noruegos son expertos negociadores de paz, ¿no? Evidentemente ellos van a tener otra aproximación, que es la que debe tomar un diplomático profesional, no ponerse en medio del conflicto, sino aportar soluciones y no dictarle las cartas o la agenda a una u otra parte, ¿no? Sino simplemente hacer un papel efectivo de mediación. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a compartir algunos datos importantes respecto a cómo está impactando en la población venezolana. ¿Me escuchan atrás? ¿Sí? Ok, de cómo ha estado impactando toda esta situación, toda esta crisis política, económica, social en el país con la gente, ¿sí? Entonces, es importante mencionarles que antes Venezuela era un país que recibía a las personas, o sea, era un país en donde lo buscaban para poder emigrar y poderse sentir otros ciudadanos más seguros, pero ahora los papeles cambian, ¿no? Ahora los venezolanos y las venezolanas son los que están buscando ayuda en otros lugares, ¿no? Según cifras recientes de este mes de ACNUR, nos dice que ya son más de 4 millones de venezolanos y venezolanas que han emigrado, ¿sí? Esto representa el 12.5% de la población venezolana. Estamos hablando que es un país de 32 millones de personas, y entonces estas personas salen por toda la escasez que hay, o sea, el grado de violencia tan alto, la inseguridad, escasez en alimentos, en servicios, en medicamentos. Entonces ellos dicen, ¿qué vamos a hacer aquí? Y entonces buscan otras opciones, y sus principales opciones han sido países de América Latina, ¿no? En donde 3.2 millones de estos migrantes se están esparciendo por América Latina. Y es importante decirles que de este porcentaje, un 55% lo están haciendo de manera no formal, es decir, se van sin tener ninguna regulación o que el país los acepte. Y esto realmente es un dato muy alarmante. ¿Por qué? Porque quiere decir que las personas que están emigrando, saliendo de una situación muy difícil de su país, van a otro país y se encuentran con situaciones también
en donde presentan explotación laboral o abusos sexuales, ¿no? Porque los ponen en una situación más vulnerable. Otros países los han ayudado, o sea, Colombia es el principal destino de los venezolanos y las venezolanas, pues por la cercanía, más de 1 millón de venezolanos fueron ahí a refugiarse. También tenemos a Perú, a Chile, Argentina, Brasil, está también Estados Unidos, España, Ecuador, ¿sí? Entonces los empiezan a recibir, pero luego ¿qué pasa? Que esto también ha sobrepasado a los países receptores, ha sobrepasado y esto se convierte también en un problema social y económico para estos países. Por ejemplo, Ecuador y Venezuela tenían acuerdos diplomáticos en que había libre circulación de sus ciudadanos entre los dos países, pero a partir del año pasado, en agosto, Ecuador dice, oye, estamos recibiendo más de 4,000 venezolanos diarios en el país, o sea, no podemos, y entonces les empiezan a pedir el pasaporte. Ustedes van a decir, pues qué fácil es tramitar un pasaporte, pero en Venezuela no. O sea, hay testimonios que en Caracas puedes tardar hasta más de 1 año en poder obtener tu pasaporte, ¿no? Y aparte de que hay mucha regulación con la moneda extranjera en Venezuela para que tú puedas salir, entonces, o sea, que puedas comprar divisas, y eso es muy difícil, y se hace a través de Caribe, ¿no? Y entonces, pues, te tienen que aceptar como tu solicitud. Entonces, también esto ha afectado la parte de los que se van como náufragos por el Caribe, y también las cifras son alarmantes porque, bueno, se tiene registrado que de enero a junio del 2018 pues habían encontrado 18 muertos que trataron de emigrar a través del Mar Caribe, ¿no? Pero en este mismo periodo, pero del 2019, ya son 143 los que han encontrado pues muertos, ¿no? Obviamente hay muchos desaparecidos. Y todo esto, pues ustedes pueden decir, ¿por qué se enfrentan a esta situación tan grave de emigrar? Pero imagínense entonces cómo es su situación interna de que no tienen alimentos, de que se pelean por comprar carne podrida en los mercados, que están solo los estantes en medicina, en comida, pero esta escasez no es de ahorita, o sea, tienen más de 10 años con esta escasez, ¿no? A partir del 2014, que se detona mucho más la crisis en Venezuela, ellos han tenido este problema, y como les comentaba también Fabricio, porque se concentraron solamente en la economía a través del petróleo. Entonces empiezan a descuidar todos los demás sectores y empiezan a hacerse dependientes en cuanto a los alimentos de otros países, ¿no? Y entonces toda esta situación política que les estaban comentando, pues agrava más, ¿no? Entonces ha subido la migración en Venezuela un 4,000% desde el 2014 a la fecha. Entonces, pues muchos medios ya esto lo llaman como una crisis humanitaria que se está viviendo en el país, y que sin duda pues se está haciendo las negociaciones en Noruega, aún no ha tenido un resultado exitoso, pero lo que sí podemos decir es que sí se necesita atender a estas personas y no verlo nada más como cifras o como números. O sea, hay testimonios de las personas que dicen, oye, duramos 11 días caminando, llegamos a un país que no conocemos, llegamos sin nada, sin comida, sin ropa, lo que teníamos se quedó en Venezuela, aquí llegamos sin nada. Entonces, los países que están interviniendo, pues solamente están poniendo la mirada en Venezuela, pero por su propio beneficio, ¿no? Porque quieren parte del pastel en cuanto a todos los recursos naturales que tiene Venezuela. Pero, ¿qué pasa con toda esta gente, no? ¿Qué pasa con todo este 12.5% de la población que, o sea, pide ayuda desesperada? Y el portavoz de ACNUR dice a los estados americanos, les pedimos que apoyen a estas personas, les pedimos que puedan darles los servicios básicos para que las personas puedan estar un poco más seguras en los países que están pues yéndose, ¿no? Y también se contempla que para este año se requieren por lo menos 134 millones de dólares para poderles dar atención solamente a los casos más urgentes de migración. Sí, entonces estamos hablando también que se considera el éxodo más grande de la historia de América Latina, de la historia reciente de América Latina, a pesar de que está la crisis, que ustedes, bueno, ya por ahí también hubo una plática de la situación en Nicaragua, pero a pesar de que también está esa crisis ahí, en este país, Venezuela pues sobrepasa, también se considera el éxodo más grande por los países que está afectando, ¿no? Que estamos hablando por lo menos de 13 economías de América Latina. Gracias.
agregando algunos datos, alguna información que tiene que ver con lo que ya han dicho mis compañeros y compañeras del panel, creo que es importante reforzar, digamos, una mirada desde esta dificultad que existe para poder leer la realidad, ¿no? Yo creo que todos los problemas que estamos escuchando, que sabemos, que hemos leído, etcétera, de Venezuela, pues no son únicamente de Venezuela, ¿no? Que la gente emigre, claro, entendemos las circunstancias específicas, pero bueno, podemos hablar de la migración de México a Estados Unidos, que es la migración más antigua, eso el proceso migratorio más antiguo tal vez en el mundo, que ha permanecido durante tanto tiempo. Ha habido muchas migraciones, muchos fenómenos migratorios, pero este de México a Estados Unidos es el que ha durado mucho tiempo permanente, sin interrupción, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos analizar y pensar o satanizar o minimizar, etcétera, ¿no? Podemos tener diferentes posturas frente, por ejemplo, a este fenómeno migratorio, que es todo un problema social, que la gente se va desde hace décadas, etcétera. Entonces, otro tipo de problemas sociales, como los que hay en Venezuela, existen en otros países, pero la lectura se hace con un lente que a veces nos quita objetividad. Y eso yo lo quería poner en la mesa. No quiere decir que debamos pensar a favor o en contra, ¿no? Que es lo que por lo regular los medios colocan porque eso vende. Y entonces tú te colocas en una postura de el gobierno de Maduro está todo mal, miren nada más la pobre gente, que es la misma pobre gente de otros países, es exactamente muchos problemas iguales, pero como está enmarcado en esta crisis que es realmente, sí es delicado, pues toma otra connotación. Entonces, eso es un primer punto, como la lectura, si la hacemos, el análisis social lo hacemos desde las notas, desde los medios y no con otras estrategias de análisis, pues entonces podemos caer en esa ligereza de decir estoy a favor de uno y en contra de los otros. Entonces, bueno, quería puntualizar esto nada más. Otro punto que quería poner en la mesa es sobre esta pues sí, controversia que surge a partir de que Guaidó se declara el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. El que se diga él mismo como encargado, pues no es una coincidencia, sino porque el artículo 233 de su Constitución habla de que cuando hay un vacío de poder, cuando el presidente en ese momento no puede realizar sus funciones, entonces el presidente de la Asamblea debe entrar como encargado de la presidencia del país, ¿no? Ese es el artículo que han utilizado como argumento, porque así lo declara. Ahora, la interpretación pues tiene ahí dos vías, ¿no? Una es, que es la que utilizó Juan Guaidó, que tiene que ver con que consideran que el presidente Nicolás Maduro pues no es legítimo, no ha llegado al poder como debería de ser, porque las elecciones estuvieron turbias, porque hay fraude, como también se ha documentado que es verdad que ha habido candidaturas que no dejaron inscribir, por ejemplo, para las elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese proceso electoral que tiene sus bemoles, no una falta de reconocimiento internacional o nacional total, sino que sí tiene defectos, digamos, que no fue un buen proceso electoral. Desde ahí, entonces Juan Guaidó y todo el grupo que le respalda dicen, ese presidente no lo podemos considerar como nuestro presidente, no está en el poder, entonces podemos utilizar el artículo 233 y él entra como encargado de la presidencia. Ahí refuerzo, estoy de acuerdo con lo que ya comentaban hace un momento. Juan Guaidó era un personaje gris en la oposición, por no decir irrelevante. Era una persona que no tenía, digamos, una presencia como otros líderes de la oposición que tienen una presencia nacional e internacional, como Capriles,
como Leopoldo, etcétera, que tuvieron mucha fuerza, muchos grupos de seguidores, digamos, y que podían aglutinar una potencia opositora pues relevante. Juan Guaidó surge de esta manera, como ya comentaron. Él entró al Parlamento en el 2011 y se reelige en el 2016. Entonces, si termina este periodo, tendrá alrededor de 10 años en el poder, ¿no? en esa función. Ahora, bueno, tiene esta otra nueva como presidente. Entonces, bueno, ese era el segundo punto que yo quería poner en la mesa, que tiene que ver con la interpretación que se puede hacer de la ley y cómo podemos tomar una postura u otra, a veces con información o a veces sin información. En este caso, el argumento fuerte de este lado es que evidentemente no hay un vacío de poder, ¿no? Desde el gobierno de Maduro no hay un vacío de poder, hay un presidente que sí fue electo, con una elección que puede tener sus cuestionamientos, pero no es una elección así profundamente cuestionada, que pudiera pensarse no fue elegido, ¿no? Entonces es un presidente elegido, no hay vacío de poder, entonces no hay justificación para que entre este otro presidente. Ahora, ¿cómo fueron estas? Nada más, un tercer dato que me parece relevante es las últimas elecciones, como a partir del 2006 hasta antes de esta última, el porcentaje de participación es entre 75 y 80%. Tienen participaciones muy altas, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, en México, pues tenemos niveles de participación bajo, tenemos altos índices de abstencionismo, etc. Ellos no, ellos y ellas. Entonces tienen del 75 al 80% de participación, y en esta última elección bajaron a 65, 67. Hay diferentes datos, más o menos ese es el porcentaje. Si pensamos que ese es el número, no podemos estar diciendo tampoco que es un bajo índice de participación. Sí hubo participación, pero comparado con los años anteriores, pues sí bajó. Ahora, en esas elecciones votaron alrededor de 9 millones de personas. De esos 9 millones de personas, 6 eligieron a Maduro. O sea, hay alrededor de 3 millones que no votaron a favor de él y que son parte de la oposición. Eso también nos da idea digamos, de cómo a veces cuando hay algún argumento que nos habla de la oposición en contra de este régimen que tiene todos esos errores, violaciones a los derechos humanos, etcétera, todas las decisiones que en algunos casos han sido catastróficas, en otros no tanto, pero bueno, con todos sus cosas positivas y negativas, bueno, sí podemos pensar que esta oposición no es tan numerosa como algunas veces se nos ha hecho creer, ¿verdad? Cuando vemos determinados medios, pues evidentemente aumentan. Eso lo hemos visto aquí en México, ¿no? Si vemos una marcha, una manifestación de la temática, la problemática que cada quien elija o decida ahorita recordar, pues sabemos que según el medio que cubra dirá había mucha gente, había menos gente, ¿no? Entonces, bueno, este otro dato de las últimas elecciones también nos da idea pues de los números que maneja la oposición y los números que tiene la gente que apoya. Ahora, ahí no vamos a ser ingenuos o ingenuas y a pensar, bueno, toda la gente que apoya va porque quiere a Maduro y respeta el gobierno actual, ¿no? Hay evidentemente muchos intereses ahí que se mueven y que llevan a la gente a elegir a Maduro, no solamente por una coincidencia, algunos sí, evidentemente, pero otros también tendrán sus intereses. Otro punto importante que quería resaltar es cómo en este manejo político que vemos hacia afuera, nosotras como América Latina, se va tejiendo, que ya lo dijeron mis compañeros y compañeras, yo solo quiero agregar este dato, cómo se va tejiendo todo el interés económico. Y quiero mencionar dos países que tienen una
digamos, una incidencia relevante, que es sobre China y Rusia. Toda la inversión que ha tenido, y que tiene que ver evidentemente con Estados Unidos y Juan Guaidó, ¿verdad? Juan Guaidó pertenece a un grupo que evidentemente está conectado con el gobierno estadounidense, que ya sabemos tiene sus intereses. Cuando hablamos de China, China hace una inversión en América Latina, y el 50%, la mitad de lo que China ha invertido en América Latina en este último año, se lo ha otorgado a Venezuela. Es su principal acreedor. Entonces, por ahí podemos pensar, China, ¿qué pensaría si sale el gobierno de Maduro y entrara un gobierno como el de Juan Guaidó, que tiene un lazo con Estados Unidos evidente, pues no, ni se simula ni se disfraza? Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos a Rusia, que ha hecho inversiones millonarias. Se le ha hecho una crítica porque se dice que la adjudicación de los contratos a la petrolera rusa, se me escapa el nombre en este momento, ha sido por medio de contratos poco transparentes. ¿Cómo? No, es otra. Aquí lo tengo, ahorita les digo. ¿Es ruso? Sí, pero es una petrolera rusa que tiene bastante inversión ahí en Venezuela. Entonces, Rusia también está muy interesada en continuar pues con esta inversión. Entonces tenemos estos dos grandes actores, uno que tiene que ver con China, que tiene que ver con un crédito fuerte, y otro actor importante es Rusia. Entonces, si alejamos el zoom y pensamos pues desde este concepto que nos da Wallerstein, que tiene que ver con el sistema mundo y que nos habla del poder de los países por su geografía, por su poder militar, por su poder político, podemos alejar el zoom, pensar en el mapa y ver Estados Unidos con Juan Guaidó, a qué intereses obedecen, y pensar, claro que el mapa es más amplio, pero pensemos en estos dos grandes actores, China y Rusia, que son potentes. Bueno, pues cómo se va a ir configurando el mapa y cómo al final el interés en la democracia bolivariana de Venezuela pues no tiene mucho que ver a veces con que los ciudadanos y ciudadanas tengan medicinas, tengan alimentos, tengan educación, etcétera, ¿no? Como que ese discurso ha sido muy utilizado para reforzar este u otro interés. Lo que quiero concluir ahora en este momento es cómo en realidad toda esta manera de analizar que se nos presenta en los medios coloca a la gente en el centro, pero no porque la gente realmente interese o importe, porque si no, todos estos actores que han pronunciado discursos fuertes de crítica a Venezuela tendrían que estarlos pronunciando en contra pues, de otras políticas que se han llevado a cabo en muchos países de América Latina. Y sin embargo no ha sucedido así. La gente se coloca en el centro como una bandera, como un pretexto para negociar todos estos intereses que están en la cúpula. Y cierro diciendo cómo se ha ido modificando este mapa. Hace algunos años, hace unos 5 años, el cono sur tenía gobiernos que ya mencionaba todo Fabricio, no recuerdo, progresistas, ¿no? Que eran gobiernos fundamentalmente de izquierda. Estaba Argentina, estaba Uruguay, Paraguay no lo dejaron a Lugo, lo quitaron, Brasil, etcétera, ¿no? Chile. Y entonces ahí se conformó pues una idea todavía de esa unión latinoamericana, etcétera, que funcionó, aunque sí estos gobiernos pueden tener la crítica, aunque fueran progresistas, de sostener políticas extractivistas, todas las políticas neoliberales, desde la economía, el poco cuidado del medio, etcétera, todos los megaproyectos, minería, presas, etcétera, continuaron a pesar de que eran gobiernos progresistas, pero sí hubo un boom, un impulso fuerte a otro tipo de políticas que tenían que ver con el bienestar de las personas, con el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Esa sí es una diferencia. Sí continuaron con
digamos, con un tipo de política económica que era lo mismo con un país que no se consideraba de izquierda o progresista. Eso sí se mantuvo, esa línea económica extractivista. Hubo una reprimarización de los países, ¿no? Como todavía en esa división global del trabajo, pues estos países de América Latina todavía en la misma función de qué produces, qué vendes, etcétera. Pero finalmente sí había un giro hacia un tipo de políticas sociales que pensaban o ponían el centro de la gente, y ese discurso ahora se queda y se utiliza en un marco en el que no están estos gobiernos progresistas, pero ese discurso a favor de la gente se utiliza para criticar en este caso este gobierno de Maduro, para impulsar a la oposición, pero no hay una consistencia con respecto a la región, ¿verdad? A la región parece que ahí no sucede nada, ¿no? Entonces, pues ahora habrá que ver los retos, porque la oposición tiene, el reto de Maduro es, él ha propuesto, se abrió el diálogo, pero tuvo un pilar, una barrera que no, pues le dijeron que no. Entonces tendrá que ver cómo va rescatando todo esto, corrigiendo todas las violaciones a los derechos humanos, que me parece que es fundamental, por decir un punto concreto para ir cerrando ahora sí. Y la oposición tiene varias tareas. Una, unificarse. La oposición está dividida. Si ustedes se fijan, Guaidó no fue acompañado fuertemente por Capriles, por Leopoldo, no hicieron bloque fuerte, no se ven en las declaraciones, están divididos. La oposición desde hace muchos años está dividida, entonces ahí tienen una tarea de unificación. La apuesta que tienen es desgastar evidentemente al gobierno actual, ¿no? Desgastarlo y aislarlo en el escenario internacional, que con esta estrategia del golpe de Guaidó funcionó de cierta manera, porque hubo muchos países que sí se declararon a favor de este gobierno, para unos legítimo, para otros no. Entonces, bueno, son elementos que nos ayudan a mirar y a no tener un debate centrado en estoy en contra de Maduro y a favor de la oposición, o estoy a favor de la oposición y en contra de Maduro, sino que pensemos en la situación de Venezuela de manera tal vez más fragmentada, más articulada con diferentes elementos políticos, sociales, etc. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que dejamos espacio entonces para comentarios, preguntas. Hay algunas también que vienen del Facebook Live y de WhatsApp. ¿Cómo hacemos, Mónica? ¿Quieres contestar esta primera? Tenemos una primera que fue a través del Facebook, entonces igual contestamos esta y abrimos el debate. ¿Va? Bueno. Pregunta, paralelamente a sus programas sociales desde tiempos de Hugo Chávez, él desarrolló también un plan estratégico para convertir a Venezuela en un estado autoritario, como por ejemplo fueron compra de medios de comunicación, el control de cambio y restringir la libertad de expresión. ¿Pueden relatar cómo fue que evolucionó esa estrategia desde tiempos de Hugo Chávez y cuáles de ellas pueden ser identificadas que se usaron históricamente por otras dictaduras? En resumen, ¿cómo fue la evolución de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela? Gracias. César Vázquez. Bueno, trato de ser breve porque la verdad son muchísimos temas. Y bueno, una primera cosa, yo no definiría el régimen de Hugo Chávez una dictadura. No sé si llegaría a definir la situación actual de Venezuela con Maduro como con tal definición politológica en sí de dictadura, aunque sin duda podemos hablar de diferentes tipos de regímenes autoritarios, de democracias parciales, etcétera, porque si no hablamos también de lo mismo en Honduras y en otros países. Pero bueno, entonces la de Hugo Chávez menos, aunque sí hubo el desencadenamiento paulatino en ciertos momentos de mecanismos de, por un lado, amplia democracia participativa, o sea, una democracia desde abajo, por otro lado, de centralización de poderes y rasgos autoritarios, también ya con Chávez. Y hacer el recuento total de todos estos es
un poco complicado, pero sí puedo identificar que hay momentos de ese tipo, aunque no llegaría yo en 2012 a decir, aunque sí se decía mucho ya en los medios, es que digamos así, la oposición, desde que Chávez empezó, ya por ahí del segundo o tercer año lo acusaba de dictador, entonces ya ahí pierde de alguna manera valor la categoría en sí de qué es una dictadura, que ni se ponen de acuerdo realmente los politólogos. Pero bueno, que hay un declive de muchos aspectos de la democracia actualmente y de los requisitos mínimos de la democracia liberal, por lo menos, digamos así, en sentido occidental, sí es cierto. El Supremo de Justicia, el Poder Judicial, ya prácticamente asumió diferentes poderes, el gobierno también, y ya no está el poder parlamentario del legislativo, eso ya lo he repetido acá, ¿no? Entonces, con Chávez, la cuestión de los medios fue otro de los grandes temas. Aquí solo lo lanzo para que luego se investigue. Hay lecturas académicas mejores que la de medios, que sí estudian cómo los medios de comunicación en Venezuela, por lo menos hasta cierta fase y hasta los últimos años, no sé cómo es ahorita, entonces no lo declaro, era de una gran pluralidad y de una mayoría opositora de medios de comunicación al presidente Hugo Chávez, el cual sí realizó algunas expropiaciones y escaladas incluso de acciones dentro de un medio como Globovisión o RTV, pero digamos que sin constituirse en la mayoría del espectro mediático por número de usuarios, etcétera, etcétera. Entonces es difícil decir que tenía un control de los medios. El medio que expropió había sido un medio, junto con otros, ampliamente golpista desde la primera vez, pero no lo dice golpista con discurso político de ahí desde un balcón. Es que apoyaron el golpe de Estado que hubo, o sea, un golpe de Estado confirmado en 2002. De manera muy fuerte y descarada, varios medios apoyaron el golpe del 2002, que sí duró 3 días y causó problemáticas que se prolongaron por todo el año, una caída del PIB del 8%, algo así. O sea, no fue una cosa tan indiferente, después hubo 64 días de paro nacional. O sea, ya había una oposición en las calles, empresarial sobre todo, a Chávez en esa época, y la cuestión de los medios, entonces, ahí fue un reflejo de esa. Sin duda ha ido acaparrando un espacio mediático mayor, con programas televisivos, etcétera, y poco a poco restringiendo ciertas libertades de los medios. Ahorita se habla de que sí, esa situación empeoró decididamente. Lo dejo así. Yo coincido con Fabricio que es incorrecto llamarlo un dictador porque se sometió a procesos electivos constitucionales, no hay una constitución de 99. Además, hay algunos números, algunas cifras anteriores a la crisis del 2008-2009, donde tú ves los números macroeconómicos de Venezuela y tenían un comportamiento similares a los de Chile, ¿no? Ahora bien, sí hubo desde luego cierta presión y cierta contrariedad con los medios de comunicación. No fue tampoco una gestión muy tolerante hacia ellos, pero bueno, pues la realidad sobrepasa muchas veces a los regímenes que pueden ser considerados autoritarios, porque la crítica siempre la ha habido, ¿no? Ha habido desde distintos focos, ¿no? En Colombia, en Univisión, por ejemplo, también ha sido siempre muy crítica, hay buenos análisis. Entonces sí se cercenaron ciertas libertades de opinión, pero pues la crítica siempre fluyó de un modo u otro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo me llamo Andrea y respecto al argumento que dio el doctor Otón en cuanto a la neutralidad en la política exterior de México, por ejemplo, en la actualidad, ¿qué tanto podría afectar en su relación bilateral con Estados Unidos el hecho de que, pues digamos, siga aplicando la doctrina Estrada en el ámbito exterior mexicano?
Y, por ejemplo, ¿qué tanto podría ser, pues ya sea benéfico o perjudicial, que México esté, por ejemplo, estableciendo una postura un tanto en contra de los bloqueos económicos, por ejemplo, en el caso de Cuba? ¿Qué tan perjudicial podría ser mantener esta doctrina de no intervención? Ya estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que en el caso de Cuba, pues México siempre tuvo una posición única, que además benefició mucho porque México se convirtió en interlocutor de las dos partes. Entonces, yo creo que puede haber algún tipo de presión mediática, pero los sectores norteamericanos pues ya saben que no nos vamos a mover mucho de ahí, y menos ahora que sí, evidentemente, pues hay un intento de regresar a los principios tradicionales de política exterior, ¿no? Y además, pues siempre es bueno tener rutas de escape y diálogo, y evidentemente los acuerdos de Oslo son muy importantes en este sentido, ¿no? De hecho, también hay que reconocer que pese al ruido mediático tan grave, hay muchos contactos entre Guaidó y el oficialismo, ¿no? Ayer estaba viendo precisamente un video donde Diosdado Cabello pues habla que tuvo algún tipo de comunicación con Guaidó. Entonces sí hay ciertos diálogos, tensiones, negociaciones. Maduro, por ejemplo, ofreció como una salida la posibilidad de revitalizar la Asamblea Nacional, ¿no? Porque ya se va a acabar el periodo, entonces permitir un proceso electoral en el 2020, un poco para tratar de regresar a la ruta constitucional. Y bueno, por otra parte, pues me parece que el peor escenario pues es el conflicto, la intervención armada. Entonces la posición de México pues también puede encontrar puntos de contacto con Canadá, con algunos países europeos, con algunos países latinoamericanos que desde mi punto de vista pues han engrosado equivocadamente las filas del Grupo de Lima, ¿no? Porque digo, la OEA me parece que es un actor bastante desprestigiado para conducir un proceso de negociación. Entonces, no creo que pase nada grave por sostenernos en esta posición autónoma. Gracias. ¿Alguien más tiene? Las posiciones son muy claras. Yo quiero rescatar una idea que en distintos momentos ustedes cuatro sostuvieron, y creo que sería de mucha utilidad para todos y todas los estudiantes que están por aquí. Y la invitación fundamental es a no hacer análisis sociales reduccionistas. Reduccionismo quiere decir que le atribuimos a un factor un fenómeno social complejo: el carácter del presidente, sus primeras políticas, su maldad o bondad, etc. Y entonces lo que hacemos generalmente cuando se hace un mal análisis social es ya lo que traemos pensado es la verdad, y entonces lo que hacemos es recoger aquellos elementos de la realidad que fortalecen lo que ya pensamos, y entonces emitimos un juicio condenatorio de acuerdo a lo que ya traíamos nosotros como verdad. Entonces creo que la enseñanza fundamental que ustedes nos han mostrado y que nos invitan es a realizar análisis sociales complejos, es decir, recoger información de varias fuentes, analizar los distintos fenómenos sociales que ocurren en un país y posteriormente poner en cuestión lo que yo pensaba acerca del fenómeno. Estos elementos, digamos, de análisis social, sería conveniente que nos los lleváramos para que destruyéramos muchas de las cosas que son construidas como verdades y que son simplemente repeticiones de lo que otros piensan. La invitación es, pues, ahí en nuestra filosofía educativa hay 6 dinamismos fundamentales, y uno de ellos es la criticidad. La criticidad no es estar en contra de todo, como suele pensarse. Ay, soy muy crítico, entonces voy a criticar al que está en el poder, al que está en la palestra, a quien sea. Si la criticidad tiene que ver con que nosotros analizamos las diferentes
fenómenos sociales, pasamos a pensar y emitimos un juicio hasta el final. Y si es necesario cambiar lo que yo pensaba, lo cambio. Eso es el análisis crítico que esta universidad esperaría de todos y todas. Y hablo de los fenómenos sociales en general, no solamente de Venezuela. Pues gracias por sus exposiciones. Sobre lo que dijo el doctor David, que suscribo plenamente, me parece importante esta necesidad de hacer una operación compleja de análisis. Los diplomáticos rusos, que son muy expertos, muchos saben de estos temas, dicen una frase que me parece importante. Dicen, no decidan por los venezolanos. De repente como que todo el mundo quiere arreglar los problemas del mundo sin tomar en cuenta que, bueno, ellos son el fundamento de la decisión política que tienen que tomar. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? Se lo agradezco. Díganme, ¿ustedes qué escenario ven más probable? ¿Creen que la revolución bolivariana perdurará? ¿Saldrá la fuerza como lo fue en su tiempo el régimen de Ceausescu en Rumania? ¿Saldrá sin muchos problemas como pasó en República Checa? ¿O Venezuela terminará por convertirse en una suerte de colonia, protectorado de China, Rusia o países parecidos que están en ese mismo bloque? ¿O por el contrario de Estados Unidos y el Grupo de Lima? Me parece que hay fuerzas en tensión, entonces es un poco difícil que va a pasar. Creo que un escenario probable que sería muy inconveniente es la paramilitarización del conflicto o la fragmentación territorial, ¿no? Que de repente algunos grupos decidan tomar control de ciertas zonas para explotar los recursos y desde luego pues para hacer otro tipo de competencias, ¿no? Entonces creo que la vía ideal y la razonable sería regresar a un marco constitucional. Yo veo difícil que Maduro se sostenga con 1.000.000% de inflación, ¿no? Me parece, y lo comentábamos con un colega, Iván, del cuerpo académico, que el tema de la proximidad, de la necesidad de renovar la Asamblea Nacional, abre una muy buena oportunidad para que las partes se acerquen, negocien y por ejemplo, puedan convenir un proceso electoral en donde haya una participación razonable de todos los actores políticos y se vaya configurando una especie de transición. Evidentemente a Maduro le conviene ganar tiempo, pero bueno, puede hacer un intercambio de reconocer la restitución de la Asamblea Nacional a cambio de terminar pacíficamente su periodo, que después haya una elección presidencial, pero bueno, tiene que ver también con la apertura, porque como yo lo mencionaba en el artículo, hay muchos sectores contrarios a Maduro que están en una posición de todo o nada, y eso ayuda muy poco a avanzar. Coincido también en esto, que puede ser un riesgo los grupos que surgen, que se puedan armar, porque la oposición ha estado históricamente dividida. Nunca ha sido una oposición unificada, que en otros conflictos sociales o crisis políticas sociales lo podemos ver. También es muy difícil que haya una unidad. Entonces, ahí hay estrategias diversas en las que tal vez no coincidan y que puede ser que sea esa fractura convenga evidentemente a Maduro para ganar tiempo y le puede ayudar, pero la vía, yo también coincido, tiene que ser regresar otra vez a una vía que tenga que ver más con la democracia, porque ahí se abre una ventana y desde ahí entonces sí se puede cuestionar, modificar, cambiar la ley, etc. Porque como está ahora no hay, pero la apertura al diálogo se tiene que dar en las dos partes. Ya ha sido como esta vez que Maduro quería, después dijeron ellos, la oposición dijo no, y puede ser que en otro momento se descompongan las cosas y no haya esa apertura tal vez desde
desde el régimen. Trato brevemente. Está complicado. Por un lado, el propio Trump, aunque haya amenazado indirectamente con posibles invasiones, no está muy de acuerdo en una invasión militar, le costaría mucho. Él está razonando en términos electorales, tanto con México, con lo de los migrantes, y luego va a ser otro tema, puede ser drogas, etcétera, pero también con Venezuela. Pero los halcones, a partir incluso de Mike Pompeo y otros, de los departamentos, etcétera, sí hay una facción que incluso apoyaría una invasión desde Colombia y Brasil, que ahora son países alineados de Estados Unidos. No creo, por otro lado, que sea más concreta que esta, la amenaza rusa, china, digamos, de instalarse permanentemente en Venezuela. Primero porque tienen sus propios problemas económicos, sobre todo Rusia, y porque finalmente sigue siendo, y estamos hablando del Caribe, una parte del patio trasero de Estados Unidos en que, ok, la inversión, ok, los socios comerciales, ok, los megaproyectos chinos y rusos, el apoyo militar, pero ir más allá podría así ahí, ¿no?, crear una situación de mucha mayor tensión. Aunque ya sabemos que hay apoyo militar, compra-venta y apoyo logístico de Fuerzas Armadas rusas, etc., pero no va más allá, será complicado. Pero el auspicio es, claro, un escenario en que no se paramilitarice con guerra de baja intensidad interna el conflicto, ¿no?, con más gentes y grupos armados que empiezan a combatir entre sí, y que se pueda llegar a que uno de estos diálogos de alguna manera encuentre el punto en que la Asamblea Nacional se pueda volver a renovar. Pero Maduro en sí pues, ha mostrado hasta ahora inflexibilidad en querer salir y construir elecciones presidenciales. Las de la Asamblea se podrán hacer en 2020 posiblemente, pero de acá a 2020 la economía podría adelantarnos sorpresas, ¿no? Y ahí hay que ver, porque llega un momento en que también los militares internamente podrían favorir un regime change, como un cambio de régimen desde la cúpula militar ahí, que está incrustada en la economía, en lo petrolero, etcétera. Para no renunciar a eso, incluso estaría dispuesta quizás, yo creo, a defenestrar a Maduro como presidente y aparte del establishment, de la élite de ahí, mantenerse. Entonces hay que ver los militares cómo actuarán. Es un punto de vista. Bueno, ok, entonces en síntesis opinan que lo que va a pasar es que, salvo que haya como que un acercamiento democrático, negociaciones, salvo que se opte por una salida que involucre eso, Venezuela corre el riesgo de convertirse en una nueva Libia o Afganistán. O sea, siempre hay ciertas posibilidades de un colapso súbito, pero podría ser incluso peor, porque si algo le pasara a Maduro, por ejemplo, el segundo en la lista podría ser Diosdado Cabello, que es aún de mano más dura, ¿no? Y evidentemente las fuerzas militares son el fiel de la balanza, ¿no? O sea, son ellos los que sostienen de algún modo la estabilidad del régimen. Yo no haría esas comparaciones respecto a Libia o Afganistán, son contextos muy diferentes. Todavía puede haber ciertas heridas constitucionales, pero sí hay que reconocer que son débiles, ¿no? Yo tengo confianza en la capacidad de los negociadores de hoy. Son muy buenos los negociadores noruegos. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, pero bueno, la Biblioteca Jorge Bertis Campero pues les agradece y les pido un aplauso para el y los invitamos a que si pueden contestar nuestra encuesta sobre este evento, que está aquí, lo pueden escanear, y esto nos sirve mucho para poder evaluar los eventos, saber qué otras cosas podemos mejorar. Y bueno, les agradecemos muchísimo. Digamos que este diálogo, pues bueno, fue iniciativa de ellos, entonces seguimos abiertos a cualquier iniciativa que como alumno o académico tengan.
y la biblioteca, bueno, está abierta para ustedes. Muchísimas gracias.